Damos gracias al Señor porque ahora sí nos permite, ¿verdad?, una vez más estar aquí en su casa de oración. Y mientras pues haya la posibilidad de hacerlo, hermanos, debemos de congregarnos, porque así como ahora, en el futuro van a venir restricciones donde el pueblo de Dios no va a poder congregarse. Amén. Y que ahora pues todavía, gracias a Dios, no nos ha afectado eso, pero pues por si acaso, ¿verdad?, debemos de aprovechar estos momentos, cada instante que el Señor nos da, ¿verdad?, para poder reunirnos y adorarlo con toda libertad, con mucho gozo, con mucha alegría. Y pues, bueno, vamos a comenzar ya nuestra clase de hoy. Estamos en el estudio número 11, gloria a Dios. Y como tema, el tema de hoy se titula El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa, ¿verdad? Vamos a estar viendo por qué es el tema de este día y por qué pues la manera como la luz debe de reflejar en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad de la religión, ¿verdad?, del paganismo, del ocultismo, de tanta cosa que practica el hombre, de cómo encontrar su identidad, cómo acercarse más, queriendo conocer más, queriendo saber más. Mas sin embargo no se dan cuenta que la verdadera sabiduría es la que da Dios, el verdadero conocimiento, ¿verdad?, no está en manos de hombres, sino que está en el corazón de Dios, y que se las da gratuitamente, que nos las regala a nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, los que somos humildes, los que hemos aprendido a depender de Él. Y de eso vamos a estar hablando. Tenemos tres objetivos para hoy. Como lo puede ver, vamos a estar estudiando el libro de Hechos. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Ahora nos toca en el Hechos 17, del 22 al 34. Y pues dice el primer objetivo: analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. Número 2 dice aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa. Y como número 3, actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como la luz del mundo, ¿verdad? Esa luz siempre tiene que estar resplandeciendo, porque el Señor mismo dijo que si esa luz la escondemos, la metemos debajo del almud, pues ya no alumbra, no sirve de nada, ¿verdad? Sin embargo, siempre se tiene que poner en un lugar alto que la gente pueda verla. Dice, vamos a estar viendo el pensamiento central. ¿Quién lo tiene ahí que lo pueda leer, por favor, hermanos? Cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. ¿Verdad? Amén. Esa verdad, hermanos, es la que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Esa verdad no la vamos a encontrar jamás en el mundo, ¿verdad? O por más, ni en los científicos, ni en los doctores, en nadie. Sino que pues esa verdad solamente nos la puede dar Dios, nuestro Salvador. Dice el texto áureo, allá en Hechos 17:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gloria a Dios. Vamos a repetirlo todos juntos. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Dice, manda, pero dice, no exige, ¿verdad? No obliga a nadie, no es algo, ¿verdad?, que pues lo haces o no lo haces, sino que dice que manda, o sea, da la disposición del corazón, que todo aquel que quiera venir, pues lo acepte, y el que pues decida pues rechazarlo, pues dependa de él. Vamos a estar viendo nuestra lectura antifonal, allá como dije en Hechos 17, del 22 al 34. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar y le estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, nuestro nombre es aquí en Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Honrado por manos de hombres, como si necesitara de alguien, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios y de alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente esté lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando el día y el cuarto estarán como justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Leamos juntos. Más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, a modo de introducción podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que este Pablo estaba preparado para cualquier tipo de gente, para cualquier tipo de situación, ¿verdad?, en la que él predicaba. A veces les tocaba predicar, pues, por decirlo así, en el púlpito, a veces en las sinagogas, y a veces predicaba allá en los lugares, en casas, en diferentes sitios, y él siempre tenía manera para presentar el evangelio de nuestro Señor. Él no se limitaba a un solo lugar, no se limitaba a decir, bueno, si no me consiguen un lugar adecuado no voy a ir a predicar, sino que él iba a todos lugares, porque sabía que la misión era expandir el reino de Dios, predicar la palabra a los que todavía no, la luz del evangelio no les había llegado. Entonces ese era su empeño de él donde quiera que iba, y no le importaba la situación, la condición, sea fueran hombres humildes o fueran hombres poderosos. Él de una u otra manera siempre les hacía conocer el evangelio de nuestro Señor. Pero aquí, hermanos, es algo un poco diferente el caso, un caso muy particular que lo que él estaba pasando en este lugar, porque él ni siquiera tenía pensado, ¿verdad?, predicar en este lugar, sino que dice que estaba esperando que vinieran Timoteo y Silas, porque se habían quedado en Berea, ¿verdad?, sino que a él lo habían adelantado por cuidarlo, porque estaba siendo perseguido, ¿verdad?, y unos hermanos lo habían llevado ahí. Pero lo curioso aquí, hermanos, es que mientras él esperaba, podemos leer más atrás, dice que pues empezó a ver aquellos grandes templos, aquellos grandes monumentos, ¿verdad?, aquellas grandes cátedras, aquellas grandes iglesias, que pues, y le llamaban la atención. ¿Y qué dice que cuando él quedaba bien se emocionaba? Dice que no se admiraba nada, dice que ni siquiera podía decir, wow, mira qué tremendo esto, sino que dice que su corazón se enardecía viendo a este pueblo cómo estaba dado a la idolatría, al engaño, ¿verdad? Y yo creo que aquí, hermanos, podemos notar también nosotros cuando vemos aquella gente que está siendo engañada, que está siendo seducido hacia el pecado, que está siendo seducido hacia las religiones, ¿verdad?, a cómo se mueven, cómo se manejan. Eso debería de dolernos en el corazón, porque sabiendo que nosotros tenemos la verdad, sabiendo que nosotros conocemos al Dios vivo y entendiendo el amor que Él tiene para con todos,
no deberíamos de quedarnos tranquilos, deberíamos de sentir algo en nuestro corazón, un dolor, ¿verdad?, hacia las almas. Deberíamos de sentir ese sentimiento de Dios que tiene contra el pecador, contra el hombre que no le quiere reconocer, ¿verdad? Pero él dice que empezó a sentir, ¿verdad?, ese dolor, esa angustia. Su corazón dice que se enardecía. Dice, entrando al 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pero miren la manera como él se presenta ante esta gente, ante estos hombres ilustrados, grandes filósofos, ¿verdad? Hombres que pues destacaban. Y él no llegó de una manera de condenación. Él no llegó diciéndole, ustedes son idólatras, se van a ir al infierno, ¿verdad? Arrepiéntense, dejen de adorar tantos dioses. Sino que la manera como él le entró, mire, él había estado en sinagogas, él había estado con mucha gente. Y los judíos, hermanos, hasta cierto punto, ellos sabían quién era Dios. Pues los judíos sabían de la historia de la creación, sabían de Adán y Eva, sabían del diluvio, sabían de Moisés, sabían de David, sabían de toda la Biblia cuando se enfrentaba con los judíos. Mas sin embargo, aquí en este pueblo, ellos ni siquiera tenían conocimiento de quién era Jesús. No sabían, ¿verdad?, que Jesucristo había muerto para perdonar pecados. Jesucristo había muerto por salvar la vida de ellos. No sabían nada, pero sabían, ¿verdad?, de un ser supremo. Tenían conocimiento que alguien gobernaba el mundo entero, ¿verdad? Entonces, dice que en todo observo que sois muy religiosos. Yo me imagino que cuando les dijo eso a ellos se sintieron halagados, se sintieron, ¿verdad?, orgullosos. Sí, mira, nosotros tenemos esto y esto y esto, tenemos dioses de estos, Dios del sol, Dios de la luna, Dios de la estrella, Dios de los animales, Dios, bueno, de tantos dioses, ¿verdad?, que ellos tenían, que se llenaban de orgullo. Pero decía pero por si acaso, sigue diciendo la palabra, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio, ¿verdad? Entre todos los dioses tenía un altar aparte, ¿verdad? No tenía nombre, dice, no tenía del sol, de la lluvia, del calor, del viento, no, sino que decía que tenía un altar apartado, por si acaso, ¿verdad? Adoraban a todos y estaban ignorando a lo más importante de sus vidas, decía ellos. Entonces yo pienso, hermanos, que ni todos estos dioses que ellos tenían podían darle paz, podían darle seguridad, podían darle felicidad a todos estos hombres, ¿verdad? Sino que siempre les hacía falta algo, porque ellos creían, hermanos, que por ejemplo, como por decirlo así, ya tenemos al que justifica nuestros pecados, ya tenemos al que nos salva, ¿verdad?, que es Dios. Entonces, pero necesitamos a otro Dios para que nos dé la buena suerte, ¿verdad? De esa manera ellos tenían dioses. Ya tenemos al que nos da la buena suerte, pero necesitamos otro Dios para que nos dé prosperidad. Y así, hermano, esa es la manera como ellos tenían a sus dioses, ¿verdad? Para todo. Ahí no faltaba ni un Dios, sino que tenían, pues, para lo que ellos necesitaban. O sea que un solo Dios, hermano, no era suficiente para ellos, sino que necesitaban de muchos, uno para cada cosa, por lo que ellos necesitaban. Entonces dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: el Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mira la manera tan particular como él entabla una conversación con esta gente, ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros tenemos que usar técnicas, tenemos que usar astucia para presentarnos delante de la gente. Dice la palabra que él dice que mientras esperaban, él observaba. O sea que él iba viendo a ver la manera como ellos se manifestaban, la manera como ellos se movían. Hermano, dentro del plan de salvación para darle al pecador, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos también. No podemos tirarnos así, miren esto dice la palabra, sino que tenemos que ver
¿en qué se mueve la persona? ¿En qué está puesta la fe de la persona, verdad? ¿De qué manera nosotros podemos entrar en una conversación con ellos tratando de que esa persona se sienta como identificada? Ellos se sentían muy identificados con sus dioses, entonces Pablo por ahí se fue de esa manera. Bien puede ser, hermano, para cuando a la manera de ir a evangelizar, ¿verdad? Pues podemos estar estudiando a una persona, podemos saber con qué tipo de persona vamos a hablar. A lo mejor puede ser en un cine, a lo mejor puede ser en un mall, a lo mejor puede ser en una lavandería, ¿verdad? A lo mejor puede ser con los niños, a lo mejor puede ser algo que a la persona le guste. Podemos empezar así de esa manera y de esa manera estar introduciendo la palabra del Señor sin que ellos se den cuenta, ¿verdad? Si no tenemos que empezar con un mensaje religioso desde el principio, sino que poco a poco tenemos que, ¿verdad?, ir llamando la atención de esta gente. Porque hoy en día, hermanos, es tan difícil tener la atención de la gente, ¿verdad? Dice, según los que crearon Microsoft Office, dice que ellos científicamente, dice que la mente del ser humano es capaz nomás de retener la atención 8 segundos, ¿verdad? Imagínese usted, 8 segundos puede usted estar atento, pero inmediatamente le pasan cosas, le vienen cosas, ¿verdad? Entonces es importante a veces que hablemos de las cosas que a la persona le interesa hablar, pero de esa manera introducir la palabra de nuestro Señor. Dice, a que vosotros adoráis, pues en conocerle es a quien yo anuncio. Es importante, hermanos, también, ¿verdad?, darnos cuenta que, es importante darnos cuenta, hermanos, saber, ¿verdad?, pues como dije, de qué manera nosotros vamos a hablar del Señor, ¿verdad? No podemos decir, vamos a ir a este lugar y vamos a empezar a hablar de esto. Es mejor que conozcamos a las personas muchas veces, ¿verdad? Identificar qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que ellos tienen en común con uno. Dice, los atenienses creían en la existencia de 30,000 dioses, ¿verdad? Dice, mire nada más, 30,000 dioses. O sea que podríamos decir que había más dioses que gente tal vez en ese entonces. Era fácil identificarlo. Pero dice, Pablo presenta el evangelio del único Dios, el cual es el creador del universo y de todo lo que en él hay. Pablo podría estar refiriendo a Isaías 42:5. Allí vemos que Dios creó los cielos y extiende la tierra y sus productos, da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella andan. Las personas que estaban al alcance del mensaje iluminador de Pablo oyeron que este es el único Dios, el Señor del cielo y de la tierra, y tiene un reino universal. La manera como él empezó, hermanos, empezó hablando del Dios, ¿verdad?, del cielo, empezó hablando del que hizo los cielos, del que hizo la tierra, del que hizo el universo. De esa manera fue como él empezó. Y hoy en día, hermano, si usted se refiere, si usted habla a la gente de Dios, la gente le va a entender, ¿verdad? El problema es que si usted empieza, si se va directamente a hablar de Jesucristo, algunos no conocen a Jesucristo. Pero si usted empieza a hablar a través de Dios y le dice Dios, el Señor, ¿verdad?, dio a su Hijo Jesucristo para venir a morir por nuestros pecados, entonces como que es una manera como que la gente le pone atención. Gloria a Dios. Sigue diciendo el texto, dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, hermano, ellos pensaban, ¿verdad?, que como tenían los mejores templos más finos, más lujosos, creían que Dios iba a habitar ahí en ese lugar. Creía que Dios, ¿verdad?, necesitaba que el hombre le hiciera una casa para habitar a él, habitar ahí. Que Dios necesitaba que el hombre hiciera cualquier cosa, ¿verdad?, para llamar la atención de Dios, ¿verdad? Déjenme decir, hermano, que estaban equivocados ellos, porque con nada podemos nosotros llamar la atención a Dios. No podemos, porque los griegos necesitaban hacer ritos, necesitaban hacer sacrificios, ¿verdad?, incluso hasta de gentes, para que pues el Dios los volteara a ver a ellos.
¿verdad? Los judíos, ¿qué hacían? Necesitaban hacer también sus ritos, sacrificar animales, llevar sus ofrendas, porque dice que nadie podía entrar al templo sin llevar su ofrenda, sino que necesitaban llevar algo para que Dios los recibiera, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios les estaba dando a entender a ellos que, Pablo les estaba dando a entender a ellos que Dios no se limitaba a un lugar, a un solo sitio donde Dios no necesitaba nada de ellos. Es como hoy en día, hermanos, si todo el mundo decidiera darle la espalda a Dios, no seguir a Dios, Dios seguiría haciendo lo mismo. Dios seguiría obrando en el mundo, ¿verdad? Eso no cambia a Dios nada de lo que nosotros hagamos y demás. La única manera como nosotros podemos tocar el corazón de Dios, ¿verdad? Y hacer que Dios mueva su mano es humillándonos, obedeciendo esta palabra. Si no obedecemos, si tratamos de buscar a Dios a nuestra manera, hermanos, pues no vamos a lograr nada, sino que todo está escrito. Con nada vamos a sorprender a nuestro Señor. Dice, ninguna mano humana lo pudo honrar en el sentido de suplirle algo. El contexto religioso de la ciudad donde Pablo predica esa verdad añade luz a la interpretación de este texto. Los paganos pensaban que los dioses necesitaban las ofrendas de sus devotos para una dicha perfecta, ¿verdad? Entonces, ellos creían, aquí vemos, hermanos, la ignorancia de la gente, ¿verdad? Teniendo un Dios todopoderoso, como el hombre, ¿verdad? Como decide hacer un pedazo de yeso, un palo, ¿verdad? Y darle forma y decir, este es nuestro Dios, adorémoslo, ¿verdad? Sabiendo, hermanos, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿En qué ignorancia puede caber, hermanos, que nosotros vamos a hacer a alguien semejante a Dios y que pues vamos a decirle, este es tu Dios, adóralo, ¿verdad? Entonces eso es lo que Pablo les estaba diciendo, que Dios no se limitaba a todas estas cosas, sino que Dios es el que estaba sobre todo. Gloria a Dios. Dice, aquí aprendemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Las buenas dádivas y los dones perfectos vienen, los buenas dádivas y los dones perfectos vienen del Padre de las luces, de nuestro eterno Dios. O sea, no tenemos nada nosotros que Dios diga, necesito de ustedes. No, sino que nosotros necesitamos de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él quien es a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros vamos a querer inventar algo, ¿verdad? Y decirle, este es el camino correcto, este es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestra propia cuenta, como que si estuviéramos agradándole a un hombre que tal vez no conoce de lo que nosotros podemos darle, pero Dios lo conoce todo. ¿Habrá alguna cosa que Dios no sepa de nosotros? ¿Habrá alguna cosa en nuestro pensamiento, verdad, que digamos, esto es más grande que Dios, esto es más grande que lo que Dios piensa, esto es más grande que lo que Dios tiene? No, hermanos, sino que Él es el que nos da todas las cosas. Si caminamos es por Dios, si vivimos es por Dios. Todo lo que necesitamos para nuestro existir proviene de Dios, ¿verdad? No hay nada que nosotros digamos, esto lo inventé yo, esto lo hice yo, porque todo proviene de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén. Por eso ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas, porque ellos se llenaban de vanagloria creyendo que ellos lo sabían todo. Se llenaban de orgullo creyendo, ¿verdad?, que ellos tenían la mejor adoración. El mejor trato que Dios necesitaba, ellos se lo estaban dando, es lo que ellos decían. Pero Dios no necesita nada de nosotros, no necesita, hermanos, no necesita la religiosidad, no necesita ningún ritual, no necesita, ¿verdad?, ninguna ofrenda, por decirlo así, no, sino como para llamar su atención, no, sino que Dios no necesita es que vivamos una vida de acuerdo con su palabra, una vida de obediencia. Dice el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ¿verdad? Porque, hermanos, según ellos,
ellos eran la raza, ¿verdad?, mejor que había de los griegos, porque ellos lo tenían todo, era un pueblo muy entendido, era un pueblo muy sabio, muy filosófico en ese entonces. Entonces las demás razas para ellos no tenían ningún significado, ¿verdad? Como en el caso de los judíos, que también a veces creían ellos que pues los gentiles, ¿verdad?, eran inferiores a ellos y que ellos lo sabían todo. Mas sin embargo, hermanos, aquí Pablo les está diciendo, todos somos de una misma sangre, ¿verdad? No hay otro más grande y otro más pequeño, sino diciéndole, todos tenemos necesidad de Dios, todos necesitamos del Creador, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el mucho conocimiento que las personas tengan, la mucha sabiduría que el hombre tenga, ¿verdad?, no es nada a comparado con lo que Dios sabe, ¿verdad? Sino que todo se va adquiriendo en esta tierra, pero nada de eso le ayuda al hombre para justificar sus pecados, para salvarse, ¿verdad?, de la mano del Señor, de la ira venidera que viene del Señor. Por eso le dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, por más sabios que se crean, no van a vivir ni un día más. Por más inteligentes que se crean, ¿verdad?, no van a pasar más allá del límite de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? O sea, todo Dios ya lo tiene a su debido tiempo. El tiempo, el minuto, el segundo, cuando Dios decida llevarlo a uno, pues es su voluntad. No pueden ustedes hacer nada, por más que se crean, por más que sepan, ¿verdad? No pueden cambiar el tiempo y los límites de nuestro Dios. Por eso dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice el 27. Y ahí es donde el Pablo ya empieza a tocarles con el mensaje. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios se viene manifestando a nosotros de muchas maneras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver que las estrellas son anunciadores de la gracia del Señor. La luna, ¿verdad?, el sol, son predicadores que manifiestan que fueron hechos por una mano suprema, por una mano poderosa. Todas estas cosas que se mueven dan testimonio de que Dios existe, ¿verdad? Y eso lo encontramos allá en el Salmos 19:1. ¿Alguien quiere leer ese Salmo para que vean cómo el Señor mismo, ¿verdad?, como David mismo da testimonio de que todas estas cosas son simples creaciones de nuestro Señor? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El segundo. Y un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Amén. O sea que ya todo Dios lo tiene perfectamente calculado, planeado, ¿verdad? Como una cosa va con otra. O sea, nadie puede cambiar los tiempos, los límites del Señor, sino que el propósito, el plan de Dios se va a cumplir, aunque los hombres no quieran, o aunque los hombres quieran, no pueden traspasar los límites de nuestro Dios. Entonces, Pablo aquí les estaba hablando al mero corazón de ellos. Dice el 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyos somos. O sea, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que valemos, por él lo hacemos, por él hablamos, por él caminamos, por él comemos, por él trabajamos, ¿verdad? Por él nos levantamos en la mañana. Es por su poder, es por su gracia, ¿verdad? Todo lo que el Señor le ha permitido al hombre hacer, es porque el Señor así lo ha destinado. Es porque el Señor, esa es la manera como el Señor trabaja, como el Señor se mueve. Pero de ahí, hermanos, nada, ¿verdad? No vamos a cambiar los planes de Dios en nada. Y nos damos cuenta también, hermanos, que también ha dicho, sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pablo, que era un gran conocedor de la palabra del Señor, pero nos damos cuenta que también sabía, ¿verdad?,
Pablo estudiaba también otras cosas. Él sabía lo que había dicho lo que había dicho el otro, lo que habían dicho los grandes escritores de ese entonces, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, esa es la manera también como nosotros podemos hablar de la palabra del Señor, basarnos, como dije, en lo que ellos creen. A veces podemos tomar la plática de María, como a veces al católico le gusta que le hablen de María, ¿verdad? Al católico le gusta que le hablen pues de santos, ¿verdad? De ahí podemos empezar a hablar del Señor, que Dios, y podemos empezar a decir que sabemos que fueron apóstoles, fueron personas, ¿verdad?, que existieron, pero que hay uno más poderoso que ellos. Hay uno más poderoso que ellos que completa, ¿verdad?, nuestras necesidades, completa lo que nosotros necesitamos de Dios, lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, ellos solamente fueron también adoradores, fueron personas que obedecieron a Dios en lo que hicieron, ¿verdad? Como ejemplo. Pero es Dios el que se mueve en todo y está en todo. Es importante, hermanos, que sepamos también qué es lo que han dicho, que sepamos lo que creen los católicos, qué es lo que creen los musulmanes, qué es lo que creen los maometanos, qué es lo que creen, ¿verdad?, los judíos, por decirlo así. Es necesario que a veces nos tomemos el tiempo también de investigar lo que ellos han estudiado, por qué ellos son como son, por qué ellos piensan que ellos tienen la verdad, ¿verdad? Todas esas cosas a veces vale la pena también meterse y comenzar a saber. A veces, pues yo sé que a veces pensamos, bueno, la Biblia es nuestro manual de instrucciones, pero a veces necesitamos también ocuparnos en otros tipos de cosas, no por nosotros, hermanos, a veces, sino por conocer, por enriquecer la palabra del Señor y hablarle a los que no conocen de Dios, ¿verdad? Presentarles el Evangelio de diferentes maneras. Bueno, el mensaje es uno, pero presentarles el Evangelio, ¿verdad? Saber cómo hacer más interesante la palabra del Señor, ¿verdad? Esa es la manera como pues nosotros también tenemos, no solamente, es bueno, hermanos, a veces la gente viene a las iglesias porque les gusta tal vez cómo hablan de economía, les gusta tal vez cómo hablan de educación a los hijos, les gusta tal vez como cuando hablan de temas, ¿verdad?, en la iglesia, en el pueblo del Señor, les gusta a la gente, pero lo importante aquí, hermanos, es que nosotros debemos hablar de Jesucristo como el único Salvador de nuestras almas, ¿verdad? Porque hoy en día, pues, a veces se basan más en otras cosas, más que a predicar y hablar del Evangelio de nuestro Señor. Entonces dice, miren, dice, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura, arte de imaginaciones de hombres, ¿verdad? Él se estaba basando a algo que un poeta había dicho y dice, y de ahí se agarró y dice, siendo pues linaje de Dios, como ya lo habían dicho antes, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Hermanos, Dios no tiene imagen. Dios nadie ha visto a Dios, ¿verdad? Nadie puede decir, Él es así, mira, vamos a hacerlo así o de esta manera. Nadie, ¿verdad? Por eso dice que somos linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o escultura de hombres. Aleluya. El apóstol nos ofrece aquí una enseñanza sobre los conceptos erróneos de la persona de Dios. Dicen que no pensemos en Dios como algo semejante o algo físico o material como oro o plata. También enseña que la divinidad no puede ser esculpida conforme a algún arte o a la mera imaginación de hombre. En Romanos 1:20 deja ver que la deidad se hace más entendible al linaje humano cuando se considera a Dios como el creador de todo. Por tanto, Dios no puede ser creado por el mismo hombre, de tal como intentaban hacer los atenienses. El mensaje del Evangelio invita al hombre a creer que es en Cristo en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? O sea, que cómo es posible, hermanos, que pues
ellos puedan poner su confianza en una estatua, ¿verdad? En un ídolo, en un dios, a los que ellos llamaban dioses, ¿verdad? Si Dios pues no tiene semejanza, Dios no tiene imagen, o sea, nadie puede, lo más fácil, ¿verdad?, es ver a Dios entre sus hijos, ¿verdad? Lo más fácil es ver a Dios obrar entre su pueblo. Lo más fácil es ver a Dios manifestarse en su iglesia, ¿verdad? En su amor, en la manera como se mueven los hijos de Dios, que están adorando a una imagen o a un pedazo de madera. Dice, entonces entra ya al 30 cuando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? O sea que por mucho tiempo, hermanos, el Señor permitió que esto estuviera pasando. Mas sin embargo, cuando ya Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, el Señor le abre sus puertas a todos, para que todos tengan acceso, ¿verdad?, a la gracia divina de nuestro Señor. Ahora, hermanos, ya había una, por decirlo así, un lugar a donde ellos podían ir y ser salvos. A un lugar donde ellos podían acudir, ¿verdad?, y clamar y ser perdonados de sus pecados, ¿verdad? Ahora ya había un lugar que los estaba invitando, que los estaba llamando para que vinieran, y pudieran tener ese encuentro, ese contacto personal con nuestro Señor Jesucristo, con la palabra del Señor. Por mucho tiempo, tal vez, mejor, hermanos, ellos habían creído, Dios los había dejado pasar. Por mucho tiempo ellos habían adorado ídolos, imágenes, pero ahora ya llegaba el tiempo en que ellos tenían que reconocer a Jesucristo como su Salvador. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, ¿verdad? Dice, recordando que antes de la primera venida de Cristo el pueblo andaba en tiniebla, Isaías 9:2, Mateo 4:16, la luz es Cristo, y todo el que no lo ha recibido está en oscuridad, mas Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Aquí pasar por alto tiene el sentido de ver por encima, así que Dios es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahora, después de que el Jesús se manifestó al mundo como Salvador, Él ha llamado a todo hombre a que se arrepienta por cuanto todos pecaron. Todos tienen que arrepentirse. Los obreros del Señor debemos ser fieles portadores de este mismo mensaje. Por ejemplo, el mensaje de Pedro en Pentecostés fue llamado a Dios al arrepentimiento para recibir el perdón de pecados. Hermanos, ahora ya hay, ¿verdad? Ya hay a quien representar. Ahora ya hay quien perdone a la gente que no conoce a Dios de sus pecados. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar al mundo, a la gente, a aquel que no conoce a Dios. Predicar de Jesucristo, hermanos, predicar con esa fe, predicar con esa seguridad, predicar con esa convicción, ¿verdad?, de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo quiere perdonar a los hombres de sus pecados, ¿verdad? Hermanos, aunque a veces como que nos da un poquito de temor, a veces como que nos intimidamos un poco porque decimos, mira, ¿cómo le voy a hablar a un testigo de Jehová si él sabe mucho? ¿Cómo le voy a hablar a un musulmán si ellos no saben más que nosotros? ¿Cómo le voy a hablar, verdad, a cualquier otro religioso si él sabe más que nosotros? Hermano, es lo mismo que había en aquel entonces, hay hoy en día. En aquel entonces esos grandes filósofos de cómo podía usted llegar y predicarles a ellos si ellos tenían bien claro, ¿verdad?, lo que era el cuerpo, lo que era el alma, porque dice que pues ellos no creían en la resurrección. Ellos creían que ellos creían que el hombre, que el alma del hombre el alma no moría con el hombre, sino que el alma, ¿verdad?, seguía viviendo después que la persona moría. Pero la idea equivocada que ellos tenían es que creían que el alma se reencarnaba en otra persona o se reencarnaba en otros animales, ¿verdad? Si no tenían claro que pues después de que la persona moría, pues su alma iba a dar cuentas ante Dios.
Entonces, dice, por eso Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora amado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, ¿verdad? Dice el 31, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Mire la predicación de Pablo, hermanos, cómo empieza de una manera y viene terminando en otra, ¿verdad? Cómo empieza hablándole a estos hombres, ¿verdad? La religiosidad, ¿no? Cómo empieza hablándole a ellos lo que ellos hacían, y cómo los va llevando poco a poco, ¿verdad? Con sus mismas palabras, con sus mismos actos que ellos hacían, los va llevando poco a poco hasta que los lleva hasta el 31, cuando dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, ¿verdad? Dice, ahora el juicio ocurrirá un día ya establecido por Dios, irreversiblemente el día del juicio vendrá. Además, Pablo enseña que Dios ejecutará su juicio a través de Cristo, a quien él mismo designó, del cual dio testimonio con haberle resucitado de los muertos, ¿verdad? Mire, hasta qué momento Jesucristo viene a caer en Jesucristo. Pablo viene a caer en Jesucristo a través de su mensaje, ¿verdad? Pero viene el día, dice, en que todos vamos a ser juzgados de una u otra manera, ¿verdad? Vamos a ser juzgados, y dice, porque el día está establecido. O sea, que lo que ellos estaban haciendo, hermanos, no era cosa de admirarse, no era cosa de que pues era algo nuevo, ¿verdad? Era que ellos lo sabían todo, por decirlo así, sino que pues todo estaba ya establecido por Dios desde un principio, ¿verdad? Y que todos un día iban a ser juzgados, dice, a través de Jesucristo. Designó a todos haberle levantado de los muertos. Ni siquiera menciona ya a Jesucristo, sino que dice, por aquel varón, mire, como era un pueblo que no sabía, que no tenía conocimiento de Jesucristo, dice, por aquel varón, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, ¿verdad? Hermanos, ese es nuestro mensaje. Ese debería de ser, ¿verdad?, el tema de que nosotros debemos presentar ante la gente. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, fuera en vano nuestra predicación, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué perder el tiempo hablando de cosas temporarias, de cosas de aquí en la tierra? ¿Para qué perder el tiempo, hermano, diciéndole a la gente, ven y todo te va a ir bien? No te preocupes, ya nomás acepta a Jesucristo y tus problemas se van a acabar. El verdadero enfoque, hermanos, que nosotros tenemos que llevar a las personas es el día en que mueran. ¿A dónde va a ir a dar tu alma? ¿Verdad? Ese debería ser el mensaje. Sufrimos aquí, sufrimos, tenemos buenas cosas, pues gozamos de grandes privilegios en esta tierra. Ok, háganlo, pero acuérdense el día en que van a morir. Aseguren sus vidas para el día en que sean juzgados. Aseguren sus vidas para que cuando resuciten, ¿verdad?, su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese debe de ser nuestro mensaje, ¿verdad? Para que cada vez que prediquemos, hermanos, debemos de llevar, decirle, ¿has pensado tú a dónde vas a morir el día en que, a dónde vas a ir el día en que mueras? ¿Has pensado qué va a pasar contigo? ¿Verdad? Y agarrarlo de ahí, hermano, y empezar a hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Nosotros nos estamos preparando para vivir años y años acá, para vivir una vida eterna en esta tierra. Nosotros nos estamos preparando aquí para saber más, para conocer más, ¿verdad? Para tener más conocimiento del Señor. Nosotros nos estamos preparando para que cuando resucitemos, hermanos, nos vayamos con nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese era el mensaje que Pablo les estaba dando. Bueno, han hecho tantas cosas, habían visto tantas cosas ellos, habían conocido tantas cosas, pero cuando mueran, ¿qué? ¿De qué les va a servir ese conocimiento? ¿De qué les va a servir haber recorrido el mundo entero, de haber llegado a la luna, de haber descubierto, ¿verdad?, tantas cosas que nos están mostrando hoy en día en el mundo? ¿De qué les va a servir? Si cuando mueran sus almas están más perdidas, ¿verdad?
cualquier otra cosa. Por eso dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, hermanos, ese era el mensaje de Pablo. Dice, este mensaje debe constituir una advertencia para que todos los que, como los atenienses, viven en idolatría y adoración de dioses paganos, a la vez debe atraer al creyente una actitud y conducta acorde a la gran salvación que hemos recibido por la gracia de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, debemos de no sentirnos orgullosos, pero debemos de sentirnos, ¿verdad?, de que pues el Señor ha tenido misericordia de nosotros, de que la palabra que hemos aprendido, que la palabra pues que reina en nuestros corazones, no es filosofía, ¿verdad? No es religión, no es cualquier cosa importante en esta tierra, sino que es palabra de Dios, palabras que en un tiempo, ¿verdad?, o en otro tiempo no desconocíamos, pero que ahora el Señor nos las ha revelado a nosotros. Por eso es que creemos en su palabra, por eso es que creemos en Jesucristo, por eso es que creemos en Dios, por eso es que creemos, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, a través de esta palabra. Porque no cualquiera tiene la capacidad para entender estas cosas como las tenemos nosotros. Y de igual manera, hermanos, debería de dolernos en nuestro corazón las personas que no tienen a Dios en su corazón. Debería de dolernos para que ellos conozcan esta verdad, para que ellos entiendan, ¿verdad?, que hacia donde van caminando es hacia el infierno, hacia la muerte, ¿verdad? Y poder rescatarlos y poder decirles que hay algo mejor para sus vidas, que hay algo mejor para ellos, que hay algo que el Señor les quiere dar gratuitamente como nos la dio a nosotros, ¿verdad? Que dar a conocer, hermanos, el mensaje, la palabra de nuestro Señor a los perdidos, ¿verdad? Yo no sé si, como dije, yo no sé si en nuestro corazón arde, si en nuestro corazón tenemos ese deseo de hacerlo. Yo no sé si estamos cómodos, hermanos, hermano pastor, si estamos cómodos ya con lo que nosotros sabemos y entendemos, ya con eso es suficiente. Yo no sé, hermano, si pues estamos pensando de que allá en el cielo el Señor nos va a recompensar nada más porque veníamos a la iglesia o porque ofrendábamos o diezmábamos o hacíamos algún acto de fe por alguien, ¿verdad? No, hermano, el único fruto que el Señor nos va a recompensar es ¿cuántas almas buscaste? ¿Te preocupaste por salvar a alguien? ¿Verdad? ¿Te preocupaste por darle a conocer a alguien mi palabra? ¿Verdad? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Cuando veamos, hermanos, aquellos grandes siervos presentar a sus almas, presentar los frutos que el Señor les dio aquí en la tierra, ¿verdad? Y nosotros. Es una necesidad, hermanos, es un deber como hijos de Dios, ¿verdad? A lo mejor no es fácil, ¿verdad?, ir y traer y convencer a alguien de que acepte a Jesucristo en su corazón. No es fácil que la persona venga, pero hermanos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, para orar, para pedir por esa persona. Yo no sé cuántas veces hemos estado pidiendo por alguien para que el Señor lo toque. Yo no sé cuánto tiempo nos ha llevado, hermanos, diciéndole: Señor, toca su corazón. Señor, úsame para hablarle, para decirle, Señor, para darle este mensaje de salvación a él, ¿verdad? Yo no sé. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Este es el gran ejemplo que nos está dando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros, cómo pues dar a conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cómo dar a conocer la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Aunque no nos van a escuchar algunos, nos van a rechazar, pero hermanos, si en verdad hemos sido llamados por Dios, cada vez que nos digan algo, que nos maltraten o que nos tiren, si llevamos folletos ahí nos los tiren encima de nosotros, nos vamos a sentir más identificados con estos grandes hombres del Señor, porque ellos no sufrieron una mal mirada o una mal palabra, o no sufrieron, ¿verdad?, una cosa sencilla, sino que sufrieron, los golpearon, ¿verdad? Muchas veces dice que a Pablo lo daban como muerto y lo dejaban tirado ahí, ¿verdad? Entonces, hermanos, seamos un poquito más fuertes en la palabra del Señor, seamos un poquito más
más seguro de nuestra salvación, que no cualquier cosa nos venga a sacar del camino del Señor o nos haga dudar de nuestra salvación, que no un simple problemita, hermanos, nos haga decir, ya no voy a ir a la iglesia por esto, ya no voy a ir a la iglesia porque me hicieron el otro, ¿verdad? Sino que, hermanos, mantengámonos firmes, entendamos la debilidad de los demás, seamos tolerantes unos con otros, ¿verdad? Aprendamos a dar testimonio de esta palabra, de que pues esta palabra es sufrida, esta palabra no es fácil, hermano. Aquel que piense que es fácil, pues no lo es fácil. Esta palabra es sufrida, esta palabra no es nomás de llevársela así suave, somos cristianos, somos religiosos, hago bien las cosas, ¿verdad? No, sino que, hermanos, debemos de pagar el precio por esta palabra como hijos de Dios, como pueblo del Señor, porque con que vayamos a predicar y con una vez que nos digan, tú eres un loco, tú eres un fanático, ¿verdad? Porque mira cómo me está hablando Dios y Dios y Dios y Señor y Señor y Jesús, ¿verdad? Tanto tienes a ese Dios en tu boca, ¿verdad? Nos van a decir, a mí me lo han dicho algunas veces, ¿por qué mencionas solo a Dios? ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué creen que uno está loco, que uno está fanático, verdad? Pero, hermanos, van a haber grandes problemas, van a haber grandes consecuencias cuando decidamos en nuestro corazón ir a predicar esta palabra de Dios. Algunos nos lo van a rechazar, pero otras personas van a escuchar también la palabra, porque tienen necesidad de Dios, ¿verdad? Hermanos, si no hubiera gente que tuviera necesidad de Dios, si no hubiera gente que escuchara, que esta palabra lo tocara, ¿verdad? Entonces estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero el Señor dice que todos les ha dado tiempo para que se arrepientan, les ha dado tiempo para que busquen a Dios, les ha dado tiempo, ¿verdad?, para que reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Hermanos, no es como dije de nuestra manera, es mismo Dios que se está acercando a nosotros para que nosotros podamos tocarle. Por eso dice el 27, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sino que, como dije, podemos ver a Dios en todos lados. Lo único que tenemos que hacer el pecador, ¿verdad? Dar ese paso hacia adelante y decir, Señor, te acepto, ¿verdad? Sin necesidad de traer ritos, ni de traer ofrendas ni sacrificios, sino nomás aceptarlo a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, hermanos, dice el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oremos acerca de esto otra vez. No, este mensaje parece, hermanos, que como dije, ellos creían en la resurrección, creían en que el alma vivía otra vez, ¿verdad? Pero creían que vivía para reencarnarse, ¿verdad? En otras cosas. Dice los griegos creían en que el alma continúa viviendo después de la muerte física, pero rechazaban la idea de una resurrección corporal. Debemos recordar que la resurrección de Cristo es fundamental para la fe cristiana, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Aún estamos en nuestros pecados, ¿verdad? Entonces dice, no hay evidencia que Pablo volviera allí y se les conduciera a los atenienses la oportunidad de volver a oírles sobre la resurrección. Cuando predicamos el Evangelio debemos recordar a las personas que hoy es el día de salvación. Aplazar la oportunidad de ser salvo en algunos casos equivale a perderla para siempre. Pero, hermano, a veces la persona solo va a tener la oportunidad de escuchar una sola vez, o nosotros vamos a tener la oportunidad una sola vez de hablarle, pero tenemos que dar un mensaje bien dado, ¿verdad? Bien, que la gente se les quede en la mente, que la gente haga consciente, ¿verdad?, de esta palabra. Por eso digo, hermanos, que a veces debemos de prepararnos un poquito, no es nomás de ir y decir 2 o 3 cositas, ¿verdad?, y que pues ya con eso creer que ya dimos el mensaje. No, hermanos, hagamos diálogos con las personas, ¿verdad? A veces nos cuesta trabajo relacionarnos con la gente, ¿verdad? Nos cuesta trabajo tomar una conversación con alguien, ¿verdad? Pero, hermanos, la palabra nos manda que debemos de hablar,
que debemos de testificar, que debemos, ¿verdad?, de presentar a Jesucristo a cualquier hombre. No le tengamos miedo a nadie, hermanos, ¿verdad? Hablemos de Dios. Así como ellos están seguros están convencidos de sus religiones, en sus creencias, ¿verdad? Así nosotros tenemos que llevar esta palabra también, hablarla de la misma manera. Ya cuando lo que no tenemos que hacer, hermanos, es entrar en discusión en temas, en cosas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la salvación. Por ejemplo, que le vengan diciendo a uno, no, pero es que, por ejemplo, el dinero, que es muy común, ¿verdad? Y en esa iglesia piden esto. Hermanos, no caigamos en esas trampitas, porque lo que hacen es desviarnos. Demos la palabra y el que la quiera recibir, hermano, la va a recibir. Y el que esté poniendo obstáculos para que no se le predique, bueno, dejarlo que siga caminando, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo llegó ahí. Amén. Con un propósito, a predicar el evangelio. Dice que muchos se burlaron de él. Muchos se fue, no creyeron y se burlaban de él. Entonces lo que hizo él fue irse, no volver más. Pero llegó con el propósito de que Dios, donde lo mandó Dios a predicar el evangelio. Hoy en día, a veces Dios nos toca y no vamos a predicar, hermano. Menos hoy. No salimos cuando todo estaba bien. Yo creo que menos vamos a salir hoy en día con esta situación que se está presentando del coronavirus, por miedo de salir a predicar el evangelio. Pero no importa, salgamos a predicar, salgamos a llevar el mensaje. Pablo dice que él llevó el mensaje y a él no le importó. Ya después dice que salió de ahí, de la reunión, se despidió y se fue. Pero dio lo que Dios le había dado. Sí. Y pues no se puso a discutir con ellos. No se puso a discutir. Cuando empezaron a quererle contradecir, agarró y se fue, ¿verdad? Se pusieron a contradecirle y todo eso. Entonces vámonos. Y algo, hermanos, que hoy ahorita, en ese tiempo, en ese momento, se nos facilita hablar de Dios. Porque eso que está pasando es algo común en toda la gente, ¿verdad? Entonces de ahí podemos nosotros agarrarnos y empezar a anunciar el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como digo, toda la gente, las personas saben que existe un Dios, ¿verdad? Las personas saben de que pues tienen fe, hermano. Algunos piensan y algunos creen y tienen fe. Entonces de ahí podemos nosotros empezar a decirles, mira, ¿tú crees en Dios? Sí. Pues Dios dice esto en su palabra. Dice en su palabra que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. No, pero tienes fe de que eso es lo que dice Dios, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo ninguna otra persona. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces de ahí podemos empezar a hablar del Señor. Ahora yo creo que es un buen tiempo. Por eso mismo Dios permite estos tipos de acontecimientos, estas pestes, ¿verdad? Estas enfermedades, terremotos, temblores, ¿verdad? Para que nosotros podamos hablar, como que se nos abrieran puertas para presentar el evangelio de Jesucristo. Y hoy la gente anda preocupada, la gente quiere escuchar algo. Algo de que le digan, ¿verdad? Mira, no te preocupes, el Señor dice esto, el Señor dice el otro. Debemos de cuidarnos, pero son señales que van a venir, ¿verdad? Esto es nomás para que alcemos nuestros ojos hacia el cielo y podamos reconocer a Dios. Sepamos que Él es el que tiene el control de todo, que el hombre trata, ¿verdad?, de avanzar entre su ciencia, entre su conocimiento, pero no llega un momento hasta donde Dios no lo permite. No todo lo puede controlar el hombre, ¿verdad? Porque mire, tantos médicos que se han preparado, científicos que han estado estudiando tantas cosas, y como una cosita así los pone a temblar al mundo entero. ¿Dónde queda tanto conocimiento? ¿Dónde queda tanta cosa que se llenan de orgullo, verdad? Que fuimos a la luna, que hicimos esto, fabricamos esto. ¿Dónde está? ¿Verdad? Si a la hora de la hora hasta ellos mismos se andan escondiendo saber en dónde, para que no los... Se cubren tanto parecen astronautas. La enfermedad. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí leyendo estos dos últimos versículos.
que dice, pero cuando dieron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros más con ellos. O sea que esa predicación, hermanos, no fue en vano, ¿verdad? Sino que obtuvo frutos de la palabra de salvación que él les dio a esa gente. Y dice que se juntaron con él. Esto es lo curioso, hermano. Y cuando la gente acepta a Jesucristo, la gente no se quiere ir a otro lado, ¿verdad? Cuando la gente logra entender quién es Dios, quién es Jesús, ¿verdad? No quiere, sino que quiere estar ahí. Él me enseñó, él me dijo, y ahí es donde dice que se juntaban con él. Y hermanos, esa es la manera como nosotros debemos de estar siempre unidos, buscando al Señor, ¿verdad? Vamos a predicar al Dios no conocido. Vamos a predicar al Dios no conocido. Amén. Y pues se me hace muy interesante, hermanos, la introducción. La quiero leer porque pues mira lo que dice, el resumen. El resumen. Dice, al concluir nuestro estudio, ha sido evidente de que el hombre no conoce a Dios, vive en tinieblas y no sabe a dónde va. Además, ahora sabemos que el Evangelio de Cristo es luz en medio de la oscuridad. Hoy, millones de personas viven como los atenienses en los días de Pablo. Sus corazones intentan adorar lo que no saben. Ciertamente la religión está vacía de vida y por tanto mantienen en muerte a los que la practican. Por ello, es nuestra misión anunciar que Dios da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Al predicar el Evangelio debemos decirle a todos que el Espíritu de Dios vivifica al que recibe a Jesucristo. Igualmente debemos iluminar los corazones con el conocimiento del verdadero Dios. Es verdad, el Señor se deja encontrar del hombre que lo busca. En la palabra, Dios mismo invita a los que están muertos de sus pecados y le dicen, búscame y vivirás. Dios actuó primero al crear al hombre y en enviarle al Redentor cuando la criatura humana pecó. Ahora el hombre perdido debe ser llamado a buscar a Dios por el camino único que lo lleva a Él. Esto es Jesucristo. Muchos que están en tinieblas necesitan que vayamos a ellos y les alumbremos con la luz de Cristo. Seamos responsables con una misión tan importante. Así que, hermanos, el deber es de todos nosotros hablar de Jesucristo resucitado. Amén. Así que pues vamos a dejar nuestra clase aquí y pues continuar con el orden de nuestro servicio. Gloria a Dios. Bueno, gracias a todos por estar aquí en esta tarde. Y pues, y si alguno se quedó en su casa porque tiene miedo a la enfermedad, pues allá va a ser el primero donde le va a llegar la enfermedad. Bueno, oramos a Dios que no sea así. Gloria a Dios. Vamos al tiempo con nuestra hermana.